bienvenidos a este siguiente Slow Talk, el Slow Talk número 6 de esta segunda temporada. Esta vez hemos querido escoger un tema titulado espacios intermedios. Es un concepto que hablamos mucho en la arquitectura, pero me parece que es interesante desarrollarlo un poco más allá del concepto arquitectónico o también traerlo a la realidad con ejemplos y espacios un poco más prácticos que nos permitan entender cómo este tipo de espacios pueden impactar también en el estilo de vida de cualquier persona más allá de la arquitectura. Entonces, para empezar, me puse a definir, estas son definiciones, digamos, no oficiales, sino mi interpretación de lo que es un espacio intermedio, ¿no? Es un espacio que no se define como interior o exterior particularmente. Es un espacio que no es totalmente abierto o totalmente cerrado y es un espacio que tiene límites difusos entre sus espacios contiguos. Es decir, este espacio, su relación con sus espacios adyacentes o con el espacio exterior, tiene unos límites que pueden ser difusos. Entonces, para empezar, desarrollé estas tres ideas, pero después me puse a cuestionar cada una de ellas y creo que esta presentación va a ir un poco más por esa línea, ¿no? De las preguntas que me hice sobre qué quiere decir un espacio intermedio. Resalto la palabra límites porque me parece que es un concepto muy importante en esta definición de lo que es un espacio intermedio. Entonces me pregunté, ¿cuáles son los límites que definen a los espacios intermedios? ¿Son los muros? ¿Son los techos? ¿No? Aquí tenemos el pabellón de los países nórdicos en Venecia, de Sverrefen, donde me gustaría preguntarles cuál es el espacio interior, cuál es el espacio exterior. ¿Es todo quizás un espacio intermedio? ¿No? ¿Qué es lo que de nuevo define a un espacio intermedio? ¿Cuáles son sus límites? ¿Son sus muros? ¿Son sus mamparas? Las mamparas pueden ser interpretadas como muros transparentes, móviles también, ¿no? Es el hecho de estar separado de la vegetación o no. En este caso, la vegetación o las plantas forman parte del, llamémosle, interior, ¿no? ¿Es acaso un cambio de piso el que define lo que es un espacio interior o exterior? Otra posible definición podría ser, bueno, un espacio interior es un espacio que está techado, pero techado ¿cómo? En este caso, este espacio se podría llamar semitechado, ¿no? Techado parcialmente, unas vigas de concreto verticales y unas piezas de policarbonato superiores. Entonces, es un techo, sí, no deja pasar la lluvia, pero es un techo traslúcido. Es entonces un espacio interior. Aquí tenemos otra imagen donde justamente estos árboles como rompen los límites de lo que creemos a veces que es la relación entre el interior y el exterior, ¿no? En este segundo ejemplo, el Hotel Boca de Agua en Bacalar de Frida Escobedo, quise empezar con las plantas porque las plantas, bueno, la planta y el corte muestran claramente a primera vista, resaltadas en negro, a la estructura. Entonces, la estructura es la misma, es solamente los herramientas los que configuran a un espacio, entre comillas, interior, un espacio exterior o un espacio intermedio. O de nuevo hago la pregunta, ¿o es todo un espacio intermedio? Entonces, esta estructura no, como he dicho, no varía, solamente es el cerramiento que se da entre ellas. Es decir, la distancia entre, por ejemplo, las celosías, las maderas, ¿no? Son más densas, son menos densas, lo podemos ver aquí, ¿no? Es quizás si es que hay un cerramiento con vidrio o no lo hay. Se podría decir entonces que bajo esta estructura y este esquema de cerramiento, si hay vidrio es interior, pero acaso si no hay vidrio es exterior. Y tenemos también otro ángulo donde vemos el área de esta pequeña piscina o jacuzzi visiblemente exterior. Y aquí el dormitorio, un área donde naturalmente necesitamos cierta protección de los elementos externos, ¿no? Si bien estas cabañas, estas suites buscan la integración total con la naturaleza y me parece que lo logran de una manera muy buena. Definitivamente para una cuestión de funcionalidad necesitamos ciertos cerramientos en el dormitorio que nos permitan confort térmico, acústico,
quizás que no entren insectos, en fin, ¿no? Entonces, estos herramientas son los que empiezan a configurar qué tan interior o exterior es el espacio, si es que se pueden llamar así. Otra de las preguntas que me hice es si un espacio interior puede convertirse en un espacio intermedio. ¿Cómo convertir un interior en un espacio intermedio? Entonces se me vinieron a la mente estos espacios japoneses como el Engawa, donde hay con una manipulación sencilla de abrir unos paños de vidrio, se puede integrar totalmente el interior con el exterior, convirtiéndose quizás este interior en un espacio intermedio. Entonces empiezo a pensar que puede haber una transformación de cómo se nombra un espacio con pequeñas manipulaciones o transformaciones hechas por el usuario, por el ser humano, por la persona que habita o usa el espacio. Este espacio, este Engawa, me parece muy interesante porque tiene varias de las cualidades de un espacio intermedio, como un híbrido entre el interior y exterior, está techado, protegido de las condiciones atmosféricas, pero al mismo tiempo está resguardado, pero tiene una materialidad distinta en piso, ¿no? Que sí lo diferencia visiblemente del interior, ¿no? No tiene un tatami, normalmente es un deck. En muchos casos está elevado también del piso, lo cual lo diferencia con una distancia de lo que es el exterior, ¿no? Estos grabados también muy bonitos de Hokusai reflejan no solo el espacio como tal arquitectónicamente, sino también las sensaciones que se dan en este, llamémosle, porche japonés, por tratar de occidentalizar el término, ¿no? Y acá otra escena también cotidiana, bastante bonita. Y si un espacio interior puede convertirse en un espacio intermedio, entonces un espacio exterior también puede convertirse en un espacio intermedio. Para definir esto me encontré, si bien no se puede catalogar quizás tradicionalmente como arquitectura o quizás como arquitectura efímera, esta instalación del artista polaco Jakub Skeni, espero decirlo bien, en una casa, la Casa del Pueblo en Río de Janeiro, que fue de hecho una casa que albergó a refugiados polacos a inicios del siglo XX. Y él un poco en memoria de esta época hace esta especie de refugio con un mínimo de elementos, unas telas semitensionadas, ¿no? Que van creando espacios. Y para llevar este performance artístico más allá, él vivió debajo de esta cobertura por un mes. Entonces, esta es una serie de fotografías que se toman en ese mes. Además, aprovecho para, bueno, hacer eventos y convocar a más personas también en este espacio. Trajo también al espacio de los elementos domésticos tradicionales a los que estamos acostumbrados, ¿no? Un sofá, un comedor, una televisión, una mesa de centro, una cama, ¿no? Se convirtió entonces este espacio exterior acaso en un espacio intermedio o hasta en un espacio interior. Esta imagen, ya para terminar, básicamente planteo esta vez más preguntas que respuestas, pero me parece una invitación o quiero que sea una invitación para explorar los límites de los espacios, ¿no? Quizás un espacio puede ser interior, exterior o intermedio con pequeñas intervenciones humanas, o quizás ni siquiera hace falta catalogarlos. Continuando con este Talk de los espacios intermedios, yo quise enfocar esta exposición en una inicial pregunta de cómo es que nacen o cómo nace este concepto, ¿no? Pongo esta foto que es un poco llamativa, impactante, que es cómo es que se ve, ¿no? Un espacio intermedio evidenciado, como que se busca eso en esta imagen. La pregunta es, ¿qué es lo que ocurre entre el espacio privado y el público, ¿no? Porque, ¿dónde está esa intersección, por así decirlo? Ese espacio que puede ser llamado espacio intermedio. Pongo imágenes de lugares cotidianos, como estas escaleras del Met, donde siempre la gente se sienta y no han sido diseñados específicamente para eso, pero la gente los ha hecho suyos los espacios, ¿no?
Después también los comedores o los espacios públicos donde siempre se van sentando las personas y los usan. Como digo, hacen habitable el espacio, que no necesariamente está diseñado como tal, pero se evidencia cuando la persona lo hace habitable. Con estas premisas de justo también lo que decía Andrea de los límites, ¿no? Entonces los límites podrían ser los límites del espacio público y los límites del espacio privado. ¿Y qué pasa ahí? Entonces se dice que nace de la necesidad de un diálogo entre estos dos espacios, ¿no? Una especie de transición y cómo la arquitectura se va adecuando a este concepto. Entonces yo esto me basé en, más que nada en la arquitectura de Hermann Herzberger, que este es un proyecto de él, que es la Escuela Montessori en Delft, en donde se puede ver cómo él, no quiero sonar mal, pero en plan explota los espacios intermedios o los espacios de transición. Y acá uno específico para entender la diagramación que mostré anteriormente, se puede ver que acá está el espacio privado, el espacio público y cómo acá se crea un espacio de transición, ¿no? En donde no solamente está puesto porque sí, sino que lo diseña este espacio de transición porque es bastante importante, porque por ejemplo, este es un colegio y lo que él dice y es que diseña este espacio para que los papás esperen, cuando recogen a sus hijos o cuando los niños salen y ese tipo de cosas, ¿no? Y acá se ve una foto de este espacio, que este es el espacio público, acá están estas especie de bancas donde las personas pueden esperar, sentadas, echadas, de la manera que quieran habitarlo, y luego está el espacio privado, ¿no? Según eso, también otra cosa llamativa en la arquitectura de este arquitecto es la flexibilidad de los espacios, ¿no? Que estos espacios de transición los hace bastante flexibles para que se puedan dar diferentes posibilidades de uso. Entonces eso me llamó mucho la atención porque creo que es la importancia de estos espacios que comúnmente se llaman in-between. Muestro este ejemplo, que es el edificio de las oficinas Central Beher, que también se ve, no es una oficina cerrada como las típicas oficinas que conocemos, sino es un espacio abierto donde se puede comunicar de los diferentes pisos, ¿no? Pueden salir como por estas terracitas y comunicarse con las otras personas que están ahí y toda el área se hace más comunitaria, entonces se puede comunicar mejor entre las personas y entre la habitabilidad de ellas mismas, ¿no? Acá también se puede ver en las escuelas Apolo de Ámsterdam que él siempre se basaba en hacer escuelas tipo Montessori, entonces se ve estas graderías y acá también las hace a propósito usables para que los niños estén atendiendo a clases o puedan jugar o puedan hacer algún tipo de exposición y también se generan estas tipo terrazas donde ahí puede estar otro uso, pero puede también estar comunicándose con la persona que está abajo, ¿no? Lo mismo en la casa de hogar que hace este diseño de las puertas, ¿no? Que se pueden abrir, entonces no es necesario abrir toda la puerta, sino la mitad de la puerta y las personas que viven acá pueden comunicarse más fácil de esta manera, ¿no? Y también se puede ver en las bancas, esto que usa mucho casi en todos sus proyectos, que se puede la arquitectura hacerse mobiliario con la arquitectura. La conclusión con la que coincido mucho, que lo cita Herman, que es que el arte de la arquitectura no solamente es hacer las cosas lindas y tampoco solo hacerlas usables, sino las dos al mismo tiempo. Siguiendo con las presentaciones preparadas para el día de hoy, yo me preguntaba cómo abordar esta idea de los espacios intermedios teniendo tantas vertientes desde donde uno podría abordar el tema, ¿no? Quise comenzar con esta imagen de un proyecto de Anna y Eugenie Bach, en donde la típica persiana que uno encuentra en varias ciudades de España, en especial las que están más hacia la zona del Mediterráneo, ¿no? En Barcelona es súper común encontrar estas persianas que las personas van acomodando, abriendo y cerrando dependiendo de cómo está golpeando el sol cada día, pero que generan este espacio que le da cierta intimidad al balcón, pero al mismo tiempo permite esa conexión con lo que está sucediendo afuera, ¿no? Un poco como han estado hablando Camila y Andrea, este espacio híbrido, ¿no? Que no es totalmente interior, no es totalmente exterior, sino que más bien
mantiene un pie en cada uno de los lados. Y en ese sentido, había puesto también esta imagen, quizás hemos estado consultando por ahí las mismas fuentes con Andrea, sin saberlo, pero también me llamó mucho la atención esta imagen de Hokusai, ¿no? Que es muy sugerente, ya lo explicó Andrea, es muy estimulante esta noción de los distintos planos que uno puede percibir en la imagen y cómo uno está en un espacio, pero al mismo tiempo está en varios, ¿no? Es muy interesante, muy curioso y me pareció interesante comenzar o complementar la imagen de Anna Eugenieva con esta idea o este concepto, que manteniéndonos dentro de la esfera de la arquitectura japonesa, ya no dentro de la arquitectura netamente tradicional, sino ya en esta época de la segunda mitad del siglo pasado, con obras como esta casa de Kazuo Shinohara, en donde existen estos espacios que, ¿por qué no? ¿No? Traen un poco de la tierra, de lo que uno generalmente asociaría al exterior, a este espacio, ¿no? Pero al mismo tiempo se integra visualmente con el bosque que está alrededor y a su vez estas columnas que ya son hechas por el hombre y diseñadas por Shinohara, desde mi punto de vista, podrían interpretarse tranquilamente como unos árboles, ¿no? Entonces, existe ya no es algo solamente espacial, sino incluso conceptual o literal, ¿no? De tomar elementos que pertenecen o que uno asocia más al exterior, como la idea de un árbol, reinterpretarlos y, ¿por qué no, utilizarlos de manera quizás un poco más figurativa al interior como un soporte para la cubierta? En su libro La arquitectura de la ciudad, Aldo Rose conceptualizó estos espacios como tipos primarios flexibles e irreductibles y por lo tanto atribuibles a proyectos de diferentes escalas arquitectónicas o urbanas. El espacio intermedio es intermedio por su posición entre realidades, usuarios, materiales y tiempos. Separa tanto como une y por tanto su diseño connota siempre una cierta intencionalidad. Me pareció muy interesante en esta frase la parte en donde Rossi dice que un espacio intermedio separa tanto como une, ¿no? Me pareció algo muy sugerente y me pareció interesante usar esa frase para acompañar esta imagen. Y en ese sentido me preguntaba qué enfoque le puedo dar a este tema de los espacios intermedios, ¿no? Es un tema tan amplio y del cual se puede hablar de tantas cosas en torno a la arquitectura, que me pareció interesante darle un enfoque más aterrizado a la vivienda en sí, ¿no? Y específicamente algo que quizás últimamente los arquitectos peruanos no hemos estado tan conscientes o quizás lo hemos dejado un poco de lado, pero es una realidad que desde la época virreinal o colonial existe esta lógica de la calle al balcón, ¿no? ¿Qué sucede en esa transición desde la calle hasta el clásico balcón colonial? Esta foto del Palacio Torretale muestra justamente estas celosías, ¿no? Que permiten el famoso ver y no ser visto, ¿no? Que seguro tiene una influencia bastante morisca o árabe, ¿no? Y que finalmente terminó manifestándose en varios ejemplos de arquitectura colonial y republicana en el centro de varias ciudades del país. Este mismo lugar, el Palacio de Torre Tagle, tiene a su vez una serie de espacios de transición más allá de las habitaciones que conforman la vivienda. Podemos encontrar estos cuatro subespacios que configuran, creo yo, una serie de espacios que uno podría interpretar como espacios intermedios dentro de una típica casa patio, ¿no? Que son el zaguán, que es lo que transiciona de la calle a generalmente un primer patio, el patio en sí, ¿no? Que si bien está abierto al cielo, su configuración rodeada por cuatro paredes, ¿no? O por cuatro lados, le da también una conferencia de espacio híbrido entre el interior y el exterior, la lógica de la galería para poder circular justamente alrededor de estos patios, en especial en los segundos pisos, y finalmente el balcón, ese momento que te devuelve hacia la calle, pero ya no de una manera totalmente expuesta, sino con un filtro de por medio que también está relacionado a la primera imagen que vimos de Anna Eugenie, ¿no? Esta vista parcial, ¿no? Pero al mismo tiempo esta protección
del exterior, del sol, pero sí poder tener cierto registro visual de lo que sucede fuera. Y estos cuatro conceptos los quise ver en un proyecto de vivienda colectiva, ¿no? Porque de pronto en una vivienda unifamiliar o en la casa patio, como en el caso del Palacio de Torre Tagle que vimos, quizás se pueden identificar de manera más puntual, pero en la época actual en la que vivimos, en donde cada vez es más común densificar las ciudades y tener esta oportunidad de vivir en altura, es cómo llevamos o qué cosa aportan estos espacios intermedios que se identificaron primero en una típica casa patio a una vivienda en altura, en una vivienda en mayor densidad, una vivienda en comunidad. Justamente encontré una página que analizaba y estudiaba este edificio 111 de Flores y Prats, en donde mencionaba la importancia del encaje en el paisaje que lleva a disolver el espacio público con el privado, creando espacios intermedios, resultados de la extensión de la vivienda, de los balcones o de los vestíbulos. Me pareció interesante cómo este proyecto en particular hace bastante evidente la importancia de estos espacios, que muchas veces los arquitectos olvidamos que terminan siendo puntos importantes de articulación entre distintos momentos del edificio o incluso promueven la interacción entre los distintos usuarios de una edificación. Entonces vemos cómo lo que yo estoy interpretando como zaguán en este edificio es este espacio que transiciona entre la calle y el patio que distribuye a los distintos halls de los bloques de departamentos, que se presta como un espacio que el edificio dona también a la ciudad, pero que uno se siente resguardado, uno todavía siente que está dentro del edificio en donde uno vive, pero tienes esta relación o esta posibilidad de interactuar de manera protegida o resguardada con la calle. Este mismo espacio de transición, pero mirando hacia adentro, tiene una relación similar, pero ya no con la calle, sino esta vez con el patio. Y al mismo tiempo es un lugar donde uno puede refugiarse si está lloviendo o agruparse con otras personas si se va a dar algún tipo de evento, ya sea social, ¿no? O entre los habitantes del edificio. Y cumple estas funciones de recoger, de acoger, ¿no? De relacionar a las personas, no solo entre el interior y el exterior, sino también entre ellas mismas. La idea del patio, ¿no? En donde la apariencia o la existencia de todos estos edificios alrededor crea una relación visual mucho más entre la tierra y el cielo, pero que al mismo tiempo son espacios en donde, no sé, como muestran en esta imagen, los niños pueden jugar en un espacio en donde se sienten al exterior, pero tienen este resguardo, ¿no? De todavía encontrarse en un espacio seguro versus el estar totalmente o completamente en la calle. Finalmente, la galería la interpreto como estos espacios que transicionan entre el patio y las viviendas en sí, ¿no? Son espacios en donde la gente, como vemos en esta imagen, puede dejar sus bicicletas, algunos cuelgan algunas prendas, seguro algunos otros sacarán por ahí una que otra mesa o una silla o plantas, como en el caso del edificio para adulto mayor que mencionó Camila de Hermann Hertzberger, ¿no? Comienzan a suceder esta serie de situaciones que ya no son solo estéticas o se ven bien, sino que también adquieren una connotación funcional, ¿no? O puntos en donde los usuarios pueden apropiarse momentáneamente de estos espacios, que al mismo tiempo ya uno se encuentra, ¿no? En este punto que lo prepara para llegar del patio o de la calle a sus departamentos o a sus unidades de vivienda. Y son estos puntos en donde, nuevamente, ¿no? La gente saca algo de su habitar o de su día a día, ¿no? Muy cotidiano a estos puntos que seguro permite que uno se pueda relacionar o socializar con otras personas que viven en el mismo lugar. Y finalmente, llegar al balcón, ¿no? Este punto que ya no articula como la galería, ¿no? Hacia el interior del edificio, sino esta relación con el exterior, pero aún debajo de algún tipo de cubierta. Entonces, como muchas de las actividades suceden en el espacio que llamamos balcón, pero uno al mismo tiempo se encuentra en el patio, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Como vemos a esta persona que está disfrutando de los dos espacios en simultáneo.
o de esta persona, ¿no? Que saca un poco de su vida, de lo cotidiano, de su día a día, que claramente le interesa las plantas y la jardinería y termina expresándose como algo que también decora y aporta al espacio común de todos. También saqué este extracto de un blog de la Fundación Arquea que me pareció muy interesante como para cerrar la presentación, que es que para pensar los espacios intermedios de calidad es necesaria la visión desde las dos realidades, de las que forma parte, tanto en el sentido formal y material como en el sensorial y funcional. El intermedio contiene los movimientos y las costumbres, ejemplifica las características y los significados de los espacios que comunica, los puede ampliar disolviendo los límites. Gracias.